Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer la batiseñal. Espero les guste y sobre todo les sirva. Los invito a ver todo el desarrollo, no pierdan detalle. Y para hacer la batiseñal vamos a utilizar este bonito carrito, el Bomb Car. Recuerden amigos, siempre analizar la pieza. Siempre hay que ver qué posibilidades tenemos, qué espacios de trabajo tenemos y siempre seguir la idea que tenemos en mente. Y como siempre amigos, el primer paso es desarmar el carrito. Este es muy sencillo. Los materiales que vamos a utilizar es un switch de paso aproximadamente de 1 centímetro, una batería tipo botón de 3 voltios y un foco LED blanco. El tamaño no importa. Vamos a necesitar retirar esta parte de plástico que simula ser una base. Como es de plástico esa parte, es muy fácil retirarla con una lija gruesa. Yo utilicé una del 80. Y para todos los amigos que me pidieron mostrar mi base para despintar los Hot Wheels, aquí se las muestro. Para mí se me hace algo muy práctico, fácil de utilizar. Yo utilizo un MDF de 19 milímetros aproximadamente de 5 centímetros por 10 centímetros. Solo se requiere un tornillo. Obviamente hay que hacerle la rosca al MDF. Hay que pegar la pieza que queremos despintar con un poco de cola loca, así como se ve en la imagen. Haciéndolo de esta manera, creo que tenemos más acceso a todos los rincones de la pieza. Se puede girar para que siempre nosotros veamos la pieza de frente. Y con mucha precaución hay que echarle removedor de pintura. Ya cuando está lista, retirarla es muy fácil. Solo retiramos el tornillo del MDF y haciendo un poco de presión se zafa la pieza. Funciona igual con una carrocería completa de un Hot Wheels. El siguiente paso amigos es unir las dos piezas. Se puede usar un poco de cola loca. Ya unida la pieza hay que marcarla simulando un círculo. Hay que rebajarla tratando de dar esa forma. Se puede hacer con una lima o con una lija gruesa. Traten de respetar esta forma que le estoy dando. Para el siguiente paso hay que rellenarlo de yeso. Tenemos que dejarle un pequeño borde aproximadamente de 3 milímetros, así como se ve en la imagen. Eso nos va a servir como tope para el siguiente paso. Hay que hacerle una tapa de plastilina epóxica. Podemos utilizar un plástico para que no se nos pegue la plastilina, así como se ve. Debemos de prensarla bien. Deben de quedar cubiertos todos los bordes. Esto hay que hacerlo con calma y darle una forma redondeada. El siguiente paso amigos
es hacer unas perforaciones. Yo lo dejé 1.7 centímetros. Y hay que dejarlo al centro, así como se ve en la imagen. Hay que marcarlo de los dos lados. La medida de la perforación es dependiendo de los tornillos que ustedes tengan. Solamente asegúrense que sí haga rosca el tornillo. Debe de quedar un poco apretado. Para checar que todo quedó centrado, se puede hacer con una aguja. Se requiere también hacerle una pieza de una lámina, así como se ve en la imagen. Esta pieza va a ser nuestra base para que pueda girar o tener movimiento. Ya una vez seca la plastilina epóxica, debe de verse así. Ahí vamos a poner todos los componentes electrónicos. Hay que marcar la posición de la batería. Debe de ir al centro. Hay que hacerle un hueco aproximadamente de 3 milímetros. También hay que hacerle un rebaje del tamaño del switch, así como se ve en la imagen. Todo eso nos va a servir como base. Y lleva una pequeña ranura hacia enfrente, donde tiene que pasar una patita del foco LED. Y recuerden, amigos, que antes de continuar hay que probar. Hay que ver que todo quede bien. En esa pequeña ranura que hicimos va a pasar la patita del positivo del foco. Recuerden que la patita larga es el positivo. El switch hay que pegarlo con un poco de cola loca. Hay que doblar la patita central del switch, así como se ve en la imagen. Esa patita va a ir al negativo de la batería. Por la ranura que hicimos va a entrar la patita larga del LED. La patita larga es el positivo. Y para asegurar que haga buen contacto, hay que ponerle un poco de cable, así como se ve en la imagen. Hay que doblar las patitas del foco LED, así como se ve en la imagen. Ya solamente hay que soldar la patita que es el negativo al switch. En cualquier extremo está bien, igual funciona. Ya una vez soldado se puede hacer la primera prueba, porque recuerden, amigos, que siempre hay que estar probando. Sí funciona, y funciona muy bien. Si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Ahora solamente hay que pintar todo. A esta pieza hay que pintarla de blanco. Eso es para que nos ayude a reflejar más la luz. Y recuerden, amigos, que si tienen una idea o sugerencia, siempre son bienvenidas. Esta pieza también hay que pintarla de blanco. Obviamente el foco no. Y antes de continuar, hay que probar. Del mismo empaque del carrito hay que hacerle una tapa. Hay que dibujarle un murciélago o pegarle una calcomanía. Debe de quedar espacio libre. Y ahora sí, amigos, con todo listo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. La parte que más me gusta, el armado final, cuando ya todas las piezas están listas. En esta parte hay que poner mucha atención.
Esta parte plana que se ve va hacia el carrito. Esa es la forma correcta de ponerlo. Ya solamente falta poner los tornillos. No deben de ir apretados, porque debe de girar. A este tornillo hay que ponerle un pequeño engrane para que nos ayude a hacerlo girar. El engrane va pegado al tornillo con un poco de cola loca. Hay que probar que tenga buen movimiento, tanto hacia arriba como hacia abajo. Si está muy flojo se pueden apretar un poquito los tornillos, y si está muy apretado hay que aflojar un poco los tornillos. Ahora sí amigos, el componente final. Como siempre les recomiendo, antes de avanzar hay que probar. Esta pieza solamente hay que ponerla a presión. Esta no hay que pegarla para poderle dar mantenimiento posteriormente. Y ahora sí amigos, como es mi lema, que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. Hace muy buen efecto. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? Déjenme en los comentarios. Sí hace muy buen efecto esa batiseñal. Se ve muy bien. Quiero dar un agradecimiento muy grande a todos mis amigos que me han apoyado mucho en este movimiento de Mecanicustom. Y un saludo muy especial para mi amigo Adal Espinosa. Y les quiero pedir un favor muy grande. Ayúdenme a compartir. Nuevamente los invito amigos a que hagan un recorrido por mi canal y me den su opinión. Para mí es muy importante. No olviden suscribirse amigos y activar todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. No olviden participar en las encuestas del canal, porque recuerden que este canal lo hacemos todos. Si te gustó el video, regálame tu super like. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.